Hola amigos de Contexto. Hoy estamos con nuestro amigo periodista Pedro Cava, analizando como todas las semanas. Todos los miércoles. Como todos los miércoles, pero que sale jueves, Pedro, porque sale mañana. Ah, pero verdad que sí. Que no estamos en vivo, acuérdate, que sale mañana. Grabamos los miércoles y sale los jueves. Sí, analizando la actualidad, como pero quiera. es mejor, porque así situamos las cosas en su momento. Sí, exacto. Sí. Bueno, la cuestión es que tenemos como hemos dicho las últimas semanas, tenemos una actualidad confusa, porque, bueno, tenemos incluso una nueva noticia en la palestra, y es que esta mañana vimos en los periódicos que el Tribunal Superior Electoral conoce un recurso contra Leonel Fernández y Hipólito Mejía para no permitirles presentarle a las elecciones, y esto como que ha tomado un poco de sorpresa. Pedro, no sé cuál es tu opinión, Julio. Yo no me sé ni el nombre del abogado. Bueno, pues el abogado fue Fredermindo Ferreras Díaz. Frederminio, ¿no? Fredermindo Ferreras Díaz. ¿Y quién es ese? Contra la Junta. Él es un activista pro reelección, lo confesó, lo acabo de oír, que ha estado procurando que ese proyecto materialice, y ese fue un recurso que él utilizó. De todas maneras. ¿Pero cuál es la base? No importa que exactamente, eso le preguntaban en el gobierno, en el Sol de la Mañana, todos, que son reeleccionistas casi todos, el componente. Le preguntaba, pero es que no vemos las bases de tu planteamiento. Entonces él le explicó. Miren, él dice que eso se remonta a la modificación de la Constitución que promovió Hipólito Mejía, y que por tanto eso lo descartaba a él y a Leonel. Bueno, una interpretación. Porque él lo hace por la época en que salió aquella Constitución. Sí, pero lo que importa es que el Tribunal Superior Electoral está considerando eso de urgencia precisamente para despejar, que esas cosas se despejan de inmediato para que no quede duda y para que el torneo electoral no siga sometido a la tensión en que ha estado. Hay que eliminarles aristas que hagan el proceso comicial tan importante que estamos viviendo. Es una prueba democrática que pocas naciones se someten a ella. Sí. Además, son 3 consultas una detrás de otra. No podemos tampoco. Y expuesto a una cuarta. Sí. No podemos tampoco. Pero es una primaria. Sí. Que es una consulta abierta nacional. Sí. La del PLD. Que ayer, por cierto, la Junta Central Electoral determinó que no puede restringir la participación de nadie, pero no puede votarse 2 veces. Si al ser el mismo día, ni siquiera después. Ni siquiera después. No es que el mismo día. Oye, pero el que vote en la consulta del PLD, que sepa que no puede luego participar en una consulta interna de otro partido. Que se haga por otra causa. Óyeme, las consultas de primarias nada más son 2 partidos que la van a hacer. Sí. Los otros son convenciones de delegados, cosas así. Es decir, si hubieran aceptado, por ejemplo, lo que planteó Alianza País y Opción Democrática, que coaligados fueran a una primaria, hubiera sido un tercero. Pero como es opcional, por ejemplo, en Argentina, esta semana que viene, son lo que llaman las PASO, que fue lo que se quiso hacer aquí. Se llama primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son las PASO. Obligatorias para todos los partidos políticos. Para todos los partidos políticos. Sí, todos los partidos tienen que ir a primarias abiertas y simultáneas. Ahora, tú no puedes votar por el Partido Socialista, por el Partido Unión Cívica Radical y por el Partido Peronista al mismo tiempo. Usted vota por uno. Sí. Entonces, es muy interesante. En la página de la Junta Central Electoral hay un demo que se puede ver ahora mismo. Tú lo puedes ver. De hecho, hay cómo se vota en las primarias. Nada más hay 2 opciones porque son 2 partidos que van a participar. Uno con su padrón cerrado, que es el PRM, y el PLD con su padrón abierto. Ahora, el que vaya a votar en la primaria del PLD sabe que no va a poder votar en la primaria del PRM. Creo que si está inscrito en otro partido tampoco puede votar en el PLD. No, eso fue lo que se discutió ayer. Ya puede votar todo el mundo. No.
puede votar todo el mundo. Los 7.6 o 7.7 millones. Pero que sepa que se está afiliando a ese partido, vote. No afiliando, está votando en la primaria. Está metiéndose en ese proceso, sí, claro, y por tanto le está impidiendo meterse en otro. Sí, exacto. En cualquier otra aunque consulta, esté inscrito en un listado de otro partido. Y Julio decía que no hay otra consulta, pero pudiera. No pudiera. Porque la ley prohíbe, la ley prohíbe expresamente el transfugismo, sí. Que es lo que se llama votar en dos escenarios. Pero este tema que hablamos primero, la verdad que aquí aparecen cosas que son como de Macondo, surrealistas. Porque, ¿quién es este señor? ¿A nombre de quién él está haciendo esa instancia? A nombre propio. Él de hecho hizo en el pasado una instancia al Tribunal Constitucional para que el presidente Medina pudiera participar en la primaria del PLD. Sí. Que fue anulada. Declarada inadmisible por el Tribunal Constitucional. Y hizo varias otras acciones que yo llamo el terrorismo jurídico. Sí. Porque, ¿a nombre de qué él hace esto? A mí lo que más me preocupa de esta situación es que está poniendo a los dos candidatos de los dos partidos principales, en este caso a... Los dos precandidatos. No, pero yo me refiero, pero no adentro del partido. En el PLD está poniendo otra vez al grupo de Medina, del presidente Medina, y al grupo de Lionel enfrentarse, y al grupo de Luis Abinader. Yo no creo que eso pueda tener apoyo del grupo de Medina, no me parece. No, yo tampoco lo creo. Aunque pero dicen que está vinculado a un conocido abogado. Sí, se ha dicho, lo he oído mucho. Ahora, yo creo que todo este debate, y les pregunto a ustedes, no, por ejemplo, el que ahora ha sido provocado por el PLD con estos 7 precandidatos del lado del presidente Medina, no ha hecho que la gente ponga todavía más atención en el PLD de la que tenía. ¿Cuál será la reacción de la gente? Que tenga tantas expectativas respecto a los candidatos del PLD, que acabe votando por el PLD o que acabe rechazándolo, porque pienso que mercadológicamente ha sido una buena estrategia. Pero lo que acontece también es lo siguiente: en la sociedad dominicana está prácticamente sobrepasada ya en su capacidad de resistencia de manejos relacionados con este proceso comercial. Fíjate tú ya cómo se está resintiendo la economía. No, la economía se ha resentido ya desde hace y de eso 2 meses. Incluso Julio tiene informaciones concretas de lo que ha pasado en los últimos meses. ¿De qué? De cómo la economía se está resintiendo por estos efectos locales de tensión y cosas. Y eso agrega tensión y eso agrega confusión. Ya lo que hay que dejar es que ese camino que escogieron cada una de esas organizaciones, entre ellas ese interesantísimo, aleccionador, democrático proceso de selección del PLD, déjenlo que camine, no embromen más. Sí. Yo creo que el proceso va a ser... Hay que recordar para la teleaudiencia que el próximo sábado se reúne el Comité Central del PLD, que es el órgano máximo entre Congreso y Congreso. Tiene 600 y tantos, 600 y pocos miembros, 610 o 609, no me acuerdo cuánto, para seleccionar a los precandidatos que van a ir a las primarias. Que hasta ahora son 7. No, y 8. Con Leonel. Del lado del Danilo 7, más el presidente. Yo no diría que Domínguez Brito del lado de Danilo. Bueno, es verdad. Yo no podría decir que... Temito, ellos han sido políticos internos del PLD que tienen una larga acción, inclusive los 6 primeros, que son Domínguez Brito, Andrés Navarro, Temo, Baré, Amarante Baré, Reinaldo Pared Pérez, que es el secretario general del partido. Sí. Y Radamés Segura. Radamés Segura. Y Radamés Segura. Ellos tienen aspiraciones legítimas. Claro. Todos. Claro. Todos. De hecho, hay muchos que vienen haciendo campaña hace mucho tiempo. Si ellos quieren hacer ese procedimiento de inscribirse ahora y dentro de un mes hacer una encuesta y determinar
cuáles se retiran, a favor de cuáles. Bueno, está también Gonzalo Castillo ahora. Sí, tú dijiste, los viejos. Porque dijiste los viejos más Gonzalo Castillo. Más Gonzalo Castillo que siempre ha tenido aspiraciones, lo que pasa es que él respeta mucho al presidente Medina. Nunca fueron así tan abiertos. No, después que se retiró. Entonces se habló de Gonzalo Castillo para alcalde de la capital, inclusive. Si yo pienso que todos estos son aspiraciones legítimas, es decir, que Temo o que Segura o que Reinaldo, señores, Reinaldo ha sido creo que 20 años legislador por el Distrito Nacional y secretario general del PLD. O sea, tú lo que dices es que tengan que retirar su candidatura porque se señale a uno, no sería democrático. Yo no sé si todos están en esas condiciones de retirarse. Yo escuché a Domínguez Brito, no fue que fui a ninguna actividad ni nada, sino lo escuché en la televisión, que tiene una campaña muy interesante. Muy interesante, muy buen discurso. Tiene muy buen reflejo en la sociedad. Hacer su planteamiento, entonces yo creo que eso es la democracia, dejar que la gente se la verdad es que es la primera vez que un partido grande tiene 7 candidatos, todos pero cosa interesantes. Más grande esta, Entonces el problema es que hay acumulada un alto porcentaje de frustración entre quienes centraron todas sus expectativas en la reelección. Entonces eso fue un episodio dentro del PLD. ¿Qué pasó? Ahora hay que centrarse en ese proceso abierto, democrático, donde el presidente del partido y considerado líder del partido, para muchos el líder principal, independientemente de la coyuntura que pone a Danilo Medina en una posición de fuerza, la presidencia de la República, su trabajo histórico dentro del PLD. Pero ese señor se está sometiendo a un bailoteo en el mismo nivel que sus demás compañeros que aspiran. Eso tiene un valor enorme para cualquier democracia, para cualquiera democracia. Entonces, incluso, no dudo yo, que su influjo haya restado valentía a su compañera, Margarita, de presentarse, porque después de todo... ella hizo un comunicado la semana pasada, donde decía que iba como a anunciar algo de los próximos... Y de hecho estaba con muy bien vista en las encuestas. Es evidente que pesa mucho. Miren, el liderazgo de Leonel es pesadísimo. El único que lo ha podido resistir y a duras penas ha sido Danilo Medina. Ha sido Danilo. Y vamos a ser sinceros, fue Leonel quien echó abajo el proyecto. Bueno, lo apoyó totalmente. Sí, pero también salió Danilo de modificación constitucional. O de modificación a la Constitución, que era el paso previo. Pero ha sido el influjo del social, político de Leonel. Pero lo que dijo el presidente Medina. El presidente Medina dijo, yo nunca he cuestionado la reforma del 2015. Yo inclusive le dije en el 2016 o 17 a 3 personas, Montalvo, Felucho y ¿quién fue el otro? Que no iba. Y a Peralta. José Ramón Peralta. No era Peralta. José Ramón Peralta. José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo. Es verdad. Y Felucho Jiménez, que comunicaran que yo no iba a aspirar en el 17. De aquí, del 17 para acá, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, desde el 17 para acá, dijo el presidente, se ha planteado, y confieso que me sentí estimulado. Porque él lo consideró, fue lo que dijo. Pero él no se sintió estimulado. Sí, claro. Se sintió estimulado y consideró la opción. Pero la opción le echa abajo, evidentemente, el influjo político esencialmente de Leonel, que es quien pone a andar la maquinaria antireeleccionista en público, antimodificación de la Constitución. Y estas manifestaciones frente a la Constitución. Entonces, yo lo que digo es... PRM también. Yo lo que digo es que el mundo no se acabó por eso. Al contrario, se abren nuevas puertas. Es más, y el PLD se renueva. Oigan esto, por ahí vienen acciones que son complementarias a esas. Yo soy de los que cree que hay que activar a Danilo. En algún momento, no tiene que ser ahora. Sí, ahora sería muy pronto. Porque Danilo es un recurso político de la nación. Claro. Ya aprobado, con un ejercicio gubernamental que todos aprobamos.
Yo creo, por ejemplo, han puesto en duda, por ejemplo, yo que soy de origen lionelista, como me han acusado, y ciertamente lo soy, pero en algún momento yo he defendido como un apóstata, o sea, sin creer en eso, la política pública. No, me la he echado encima cuando la creo correcta. He sido un defensor de Punta Catalina hasta más allá de lo razonable. ¿Pero por qué? Porque independientemente de que en Punta Catalina haya habido malos manejos y estén registrados y denunciados, la obra es lo que importa. La obra, la oportunidad, el coraje que significó que un presidente de la República se propusiera echar adelante una inversión de esta naturaleza del Estado. Y cuando desaparecieron las fuentes de financiamiento originales, el Sinban de Estados Unidos y el Banco de Brasil, cuando desaparecieron, el Estado dijo, no, yo lo voy a hacer. Sí. Entonces, cosas así tienen un valor enorme, porque eso es lo que le devuelve al Estado la dignidad para negociar. Más que dignidad, la capacidad. La capacidad efectiva. De actuar en un sector estratégico para el país. Como la energía eléctrica. Con un sector privado que se lo quería llevar todo, que estaba manipulando el sector. Vamos a la pausa. Entonces, ese hombre tiene muchísimos valores. Y no, muchísimas otras cosas. Entonces, a ese señor que ha demostrado esa capacidad operativa y de decisión y de gestión, usted no puede, porque esto es un país pobre desde el punto de vista de recursos políticos y humanos. Aquí somos escasos. No es verdad que hay muchos líderes. Y por eso mismo es que es beneficiosa estas primarias dentro del PLD, donde hay siete precandidatos y 8 con el porque los dos, hay dos más, una dama. ¿Quién? Adiós. Margarita, pero no está participando. No, una dama. ¿Cuál? Adiós, la que era ministra de Trabajo de Danilo. Ella se inscribió como candidata. Ajá, ¿y cuándo? Bueno, está este joven. Y está el joven que fue el ministro de Juventud. También, dos más. Sí. Pues entonces son 9. Son 10. Son 10. Sí. O sea que a mí lo que me preocupa, nos vamos a la pausa, pero a mí lo que me preocupa de estas elecciones no es el proceso, porque yo me encuentro que el proceso es sumamente enriquecedor para el PLD, claro, y para la democracia dominicana. A mí lo que me preocupa es el costo. Es un costo muy alto. Para mí es el 1.6 del presupuesto. ¿Sabes cuánto es el presupuesto público de este año? Se aproxima a 1.000 millones de pesos. Un billón. Eso, unos 16 mil, viene siendo 940 el 1.6 de ese presupuesto. Pero es mucho, Pedro. Pues la democracia cuesta mucho. Es verdad. A mí me preocupa la democracia mucho. Me preocupa bastante. La democracia cuesta mucho. La quieres, la deseas. La democracia, págala. Vámonos a la pausa. Si no, una dictadura. Volvemos. Bien, amigos de Contexto, continuamos en esta conversación semanal que hemos instaurado de hace más de 3 semanas, un mes casi. Sí, como un mes. Todos los jueves con Pedro Cava para analizar la coyuntura nacional e internacional también. Pero en los últimos programas nos hemos centrado en la coyuntura política nacional. Y así me han sacado mi pensamiento, mi verdadero pensamiento. Sí. Porque cuando yo entrevisto no lo puede decir. Me limito, ¿no? Decir. No, porque tú eres ahí lo que creo. El entrevistador. Después yo soy el tú eres un entrevistado aquí. Entonces, hemos repasado estos últimos escarceos antes de la reunión del próximo sábado. Sábado caería 11 o 10. 10. Sábado 10. En la cual el Comité Central del PLD, que es el máximo órgano de dirección de ese partido, entre Congreso y Congreso, determinará quiénes van a ser los precandidatos que irán a la primaria abierta, como aprobó la ley de partidos recientemente aprobada, por esa organización política. Hasta ahora hay casi 10. 10. Si incluimos a Gonzalo Castillo, a la señora que fue ministra de Trabajo,
al joven el ministro de la Juventud, que fue ministro de la Juventud, y a Gonzalo Castillo. Sí, ahora. Y a Leonel Fernández. Claro. Y a los 6, bueno, son 11. Suman 11. 4 y 6 son. 8, Ay, con gente que se ha agregado son Entonces, 11. en el PLD ha habido muchas tradiciones Sí, y muchas sí, reglas que creo que en el día jueves se va a reunir la comisión electoral para determinar el procedimiento de selección de los candidatos. Que pueden ser todos o puede ser... 1, 2. No, uno no. Uno solo no. Por lo menos 3 o 4 deben ser. No se sabe. No se sabe qué es lo que va a ser. Pero va a ser, digamos, competitiva y de multirepresentación. Sí. Entonces, después viene la campaña interna dentro del PRM, que hay varios precandidatos también. Además, esa reunión del Pero comité... no están inscritos esos precandidatos del PRM. Sí, sí. ¿Cuáles son? Sí, Hipólito Mejía, Ajá, Luis Abinader, el joven Winston Arnaud. Winston Arnaud, claro. Sí, y creo que hay 2 más. Sí, Son como hay 5 2 más. en el PRM. Entonces, los otros partidos políticos, el PRD, el Partido Reformista, el PQD, los partidos que se están coaligando ahora como una opción de alternativa de izquierda, escogieron unas convenciones de delegados, encuestas, otros métodos que también están previstos en la ley de partidos. Yo creo que esto para el país es un gran avance. Y yo desde a pesar de las objeciones que hubo, yo pienso que estas primarias abiertas, bueno, por lo menos debieron ser, como es en Argentina, las PASO, y en Uruguay, que todos los partidos vayan, es decir, que el sistema que aún los pequeños, sí. que el sistema de selección de candidatos, tanto presidenciales como al Congreso, como a los municipios, sea competitivo y sea democrático. Es costoso. Es muy costoso. Esa es la parte que a mí me preocupa. Pero es lo que dice Pedro. Es decir, ¿queremos democracia o no queremos democracia? Si no queremos democracia, entonces anulemos las elecciones, instauremos una dictadura y ya. Y está es todo que es resuelto. costoso todos los procesos, pero tú sabes por qué. ¿Tú te imaginas las elecciones? Escucha, aquí. las elecciones en México. ¿Cuánto deben de costar? O en Brasil. Y la selección de todos esos candidatos a través de primarias. Aquí, por ciudadano, es mucho más caro. Dijiste una cosa que quisiera aportar, lo que yo llamo la reflexión. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué en Europa y también en Sudamérica las pequeñas formaciones políticas son auténticas? O sea, responden a un sentimiento, le importa si están pequeñas al nacer, y ella dice que van a crecer con el tiempo, y en efecto, así se ha dado. En España ha sido así. Sí. Y han crecido y en todas partes, en Francia también, así. ¿Por qué aquí no? Porque buena parte de esas formaciones de aquí son oportunistas de ocasión. No tienen una plataforma ideológica que la identifique. Tú no puedes decir, esa es de derecha, claro, y procura la estatización. Tiene tal plan, claro. O y no. se cae. O la privatización. O la privatización, lo que sea. Pero no tienen eso, son de ocasión. Y es a decir, veces no quieren que aquí no hay diferencias ideológicas entre nadie. No, diferencia ideológica no, ni siquiera programática. Sí. Si tú puedes decir ideológica, están en crisis en todas partes del mundo. Ni siquiera programática. Usted no sabe lo que quieren, lo que persiguen. Entonces, es verdad eso. Porque todos estos precandidatos deberían de decir, esta es mi oferta. Claro. Pero estoy hablando ahora, porque tú hablas de las formaciones pequeñas. El PLD ha demostrado que tiene un proyecto programático y lo está ejecutando desde 1996. Abrir la economía, asociarse al libre mercado también, en el plano ya de comercio. De comercio. Y iniciar... y la protección social. Atacar la pobreza, que nunca se había adoptado una política concreta para el ataque de la pobreza. Enfrentar el tema de la educación, abrir la minería.
Tú sabes que se van a producir muchas cosas Salud importantes. También. Si Lionel regresa, la minería puede considerarse desde ahora relanzada. Sí. Pero está en un auge. Sí, está en un auge, pero bueno, hay algunos asuntos que están en que duda. están, sí. Es verdad que lo define, porque para él no existen esos obstáculos. Cuando un proyecto y un sector se ve claro, los obstáculos hay que librárselos, y él se los libra, pero sin problema. Política. No importa la consecuencia, él se los libra. Entonces, mira, pero lo que quiero decir en última instancia es que esa fuerza política que en otros países procuran crecer de pequeño a grande, paso a paso, tienen una propuesta en la que se sustentan, o programática o ideológica, y con ello entonces no le temen al tiempo. Aquí las pequeñas no quieren ir a esa consulta de que tú hablas porque se va a saber su insignificancia. Pero así como te lo estoy diciendo, Hay algunas que han ido, le ha ido muy mal. su capacidad de chantaje y de negociación sin tener bases firmes. Entonces eso es todo. Pero ojalá que lleguemos, ojalá que lleguemos al momento en que esas organizaciones nazcan y procuren crecer con bases firmes, con una propuesta a la nación, ya sea programática, ya sea ideológica, no importa. Porque eso es lo que dice Julio, eso es lo que caracteriza a la democracia en todas partes, y es lo que le da. Tú sabes la importancia que tiene que en un proceso democrático varias formaciones asistan y que cada una se considere indispensable para la formación de gobierno. Y bueno, conmigo hay que negociar, como pasa. Como ha pasado en las últimas elecciones. Como pasa en España, como pasa en Francia, como pasa en Italia. Que te dicen las formaciones pequeñas, bueno, no hay problema, yo tengo unos cuantos botillos ahí, seguro. Que cuando me llamen de nuevo a consulta se van a expresar. Esa es la otra, que son fieles. Esos no son votos que fueron de ocasión. Ahora, miren, España no ha podido formar gobierno ni aún con justamente por negociaciones programáticas. Por negociaciones programáticas. Ahí están los asuntos del programa. Claro, de que si no coinciden, no se alían. Están pesando. Y eso no es malo, porque eso lo que te revela es que cuando se produce un gran entendimiento, los propósitos están claros, ¿no es así? Claro. Ya se sabe hasta dónde va. Si el PSOE logra una asociación, está adoptando entonces un compromiso programático de acción. Sí. Clarito. Y eso es lo que el PSOE está manejando. Porque la verdad es que lo está adoptando. No es una asociación pura y simple para coger 3 puestos gubernamentales, ¿no? Es para ejecutar una acción de gobierno consona con el compromiso. Y con el mandato de los votantes. No, y a ese punto que debemos llegar. Sí. Ojalá que lleguemos. Pedro, ¿y tú no consideras que el hecho de que haya tantas expectativas con los candidatos del PLD, más personas que las que son PLDistas van a votar en esas primarias del PLD, ya que se puede, que usted puede ir a votar aunque esté inscrito en cualquier otro partido? Pero yo conozco muchas personas. No quiero mencionar a los grandes, a los beneficiarios. Pero yo conozco muchas personas, me lo han dicho, que son personas apolíticas, que nunca le ha interesado el tema, que me dicen, mira, yo voy a votar por eso, fulano de yo tal. También, muchísimas. Fulano de tal, porque me gusta mucho su estilo, su forma, su propuesta, etcétera. ¿Y eso le ha dado entusiasmo? Y entonces yo lo que te pregunto entonces, la pregunta es, ¿eso no puede darle una popularidad mayor al PLD cuando se vea? Votaron tantas personas, eso le va a dar una popularidad. Votaron 2 millones. Eso es lo que te digo, le da una popularidad. Casi lo declara. Mucha gente no vota también. Sí, no, pero yo creo que va a votar mucha gente en las elecciones del PLD. Sí, yo sé, pero no es la elección nacional. No, tú no estás eligiendo al presidente de la República. No, pero por eso mismo que te digo, que vayan mucho más que la matrícula del partido, tiene un peso mercadológico importante. Lo tiene. Sí, lo tiene. Sí. O sea que ha sido una estrategia, que ya las matrículas no existen en realidad. La membresía de los partidos se ha disuelto. Aquí no hay vida orgánica, aquí no hay comité de base, aquí no hay nada de eso. Se ve muy rápido también. Está claro que las semanas por venir son decisivas. Sí, claro. Que muchas de las de hecho, hay varias cosas. Está la reunión esa del Comité Central el próximo sábado. El día 22 es la fecha límite para la inscripción de los candidatos ante la Junta, los precandidatos ante la Junta Central Electoral, de todos los partidos.
ya sea seleccionada para la primaria o de otra forma de elección. Y hay una fecha que creo que es el 17 o el 18, que para mí es muy importante, y es el recurso que se hizo ante la Junta Central Electoral al procedimiento que ellos hicieron para la elección congresual. Es decir, que en 26 provincias hay una urna para los diputados y otra para los senadores, pero en las 6 provincias más grandes, ahí no, ahí hay arrastre. Lo cual es un absurdo para mí. Pero bueno, hay una acción de varios ciudadanos y partidos y organizaciones para que eso sea igual para todo el país. Sí, o no hay arrastre o hay arrastre para todos. Sí, porque eso le quita mucha independencia a la elección de los diputados. Porque si yo quiero votar por este senador del PLD y quiero votar por un diputado del PRM, por ejemplo, o de Alianza País, de lo que sea, exacto, no voy a poder. Entonces no es democrático. No vas a poder. Entonces ahí se te limita el derecho de seleccionar, porque una cosa es el Senado y otra cosa es la Cámara de Diputados. No, y a lo mejor hay un senador que a mí me gusta mucho y no me gustan los diputados que le corresponden, exactamente, por ejemplo, que puede dar el caso. Y eso se va a decidir antes del 22, creo que es el 17 o el 18 de agosto. Es decir, este es un mes de agosto. Yo creo que eso muy cargado de decisiones. Dejémoslo que discurra. Sí, muy cargado. Y después viene una decisión importante. Septiembre, que es más tranquilo, y entonces el 6 de octubre es las primarias abiertas o cerradas. Fíjense que es tanto la efervescencia con la elección de estos precandidatos y esas primarias en los partidos, que no se habla siquiera. Yo creo que yo no he oído hablar de un escenario de una segunda vuelta, por ejemplo, que son de los análisis. Ya eso viene después. Precisamente. Eso pero en esa época quiénes son los ya candidatos. Hubiéramos estado hablando de eso. Pero te voy a decir algo. Desde el punto de vista democrático, como pasa en casi todos los países latinoamericanos, con excepción creo que de México y algunos de Centroamérica, que han adoptado el sistema de doble vuelta, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela también, pero últimamente no se ha usado, Dominicana, Haití, Centroamérica creo que no, ni México. Mayoría simple. Mayoría simple. Ha sido muy, ¿cómo te digo? Muy positivo el ir a la segunda vuelta. Claro, porque le da legitimidad al gobierno. Porque mueve el sistema político y los candidatos tienen que buscar alianzas, pactos, transacciones. Sí, yo creo que es beneficioso. Lo cual mejora la cultura democrática y política de cada país. Sí. Aquí solo sucedió una sola vez, en el año 96. Si ahora se gana en primera vuelta, bueno, que gane en primera vuelta, como ganó el presidente Medina en las dos ocasiones, una con una pequeña diferencia sobre el 50 y después con el 62. Que por cierto, en el 2000, lo que se dio fue que el candidato del PLD... No, en el 96. En el 2000 se pudo ir a la segunda vuelta, pero desistió. Porque era mucha la diferencia. Sí, o sea, lo que quiere decir es que en un segundo lugar también tiene la opción de renunciar a seguir y elegir automáticamente al que quiere. Pero en ese caso, con la presencia del presidente Balaguer en el 2000, que casi sacó la misma cantidad, unos cuantos votos menos que el actual presidente Medina, y dijo, no, yo no voy a apoyar a nadie, ni me voy a comprometer con nadie, prácticamente daba por cerrada la consulta. Al presidente Mejía le faltó un 0.15, creo que fue, o un 0.16, y el presidente Balaguer dijo que no, que el partido, que no contaran con él para ninguna segunda vuelta, y entonces eso hizo que el presidente Medina, después de un par de días de reflexión, dijera, no, esto es poner al país a una situación innecesaria. Y renunció, porque derecho tenía. Después, en el 2004,
Fernández ganó en primera vuelta. Y todas en 2008, en 2012, en 2016. A propósito, hay una cultura del votante que cuando está del votante indeciso, pero que tiene más o menos preferencia ya determinada, lo que está es indeciso, que acude a los procesos para evitar segunda vuelta. Sí, claro, porque una segunda vuelta hasta cierto punto no es conveniente. El voto útil, que dice, mira, todo indica que este es el que va a ganar, déjame incrementarlo, yo no quiero pasar por esto otra vez. No, porque está pasando las últimas consultas. Vamos a la pausa, Pedro. Hay algo de economía, ¿por qué tú no tratas el tema de la economía? Vamos a tratarlo también, pero en el próximo segmento. Pero yo fui quien dije en el segmento anterior. Yo soy el que comienzo eso, que el tema de la economía no podíamos dejarlo fuera. Claro. Y quise tomar la iniciativa, porque el tema que en este momento nos interesa personalmente, y yo supongo que a la colectividad también, por efecto de lo mucho que se trata en los medios de comunicación, lo persistente, que es el tema de la deuda. La persona que una de las personas más autorizadas que hay en el país para hablar de eso se llama Julio Ortega Tous. Ahora bien, ¿por qué es importante que el país sepa qué se hace con la deuda? ¿Cuál es la composición de la deuda dominicana? Porque nos quieren hacer creer que estamos al borde del precipicio, en un callejón sin salida, por efecto de la deuda. Y entonces tú ves a gente a veces muy autorizada, con mucho crédito, incluso intelectual para eso. Por ejemplo, usted ve al mismo presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Branche, decir que está preocupado. Pero también a Rafael Espinal, que es el director de la Escuela de Economía de UNTEC, que dice que sí, que estamos. Entonces, cuando usted oye esas cosas, usted tiene entonces que procurar que los que conocen el asunto de origen hablen. Julio, primero, se puede considerar deuda total lo que es los certificados que tiene depositado el Banco Central, más lo que hemos contratado con los bancos extranjeros e instituciones multilaterales, más la deuda interna que se convierte en dólares, todo para que tengamos un valor igual y todo eso. Se puede considerar todo eso más los intereses que paga el Banco Central, pero que le debe el Tesoro, Hacienda. Todo eso es deuda. Tú puedes sumar a esa deuda los 300,000 y pico de millones de pesos que están en certificados depositados en una bóveda que no se pueden tocar. No, que 500,000 casi ya. 500,000. Se puede. Yo creo que esas cosas hay que precisarlas, porque si no las precisamos van a seguir difundiéndose las informaciones erróneas aquellas de que la deuda monta el 51% del Producto Interno Bruto. La deuda monta, según los cálculos que hace el mismo Ministerio de Hacienda, el 41% del Producto Interno Bruto. Es más, esa deuda no ha alarmado, como ha alarmado en los planos locales, a las instituciones internacionales, como Banco Mundial, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, que dice que es manejable. Lo dicen en los informes. Sacan lo que es la deuda cuasi fiscal, primero porque es un costo para mantener la estabilidad de la economía. Pero Julio estuvo mucho tiempo. Explícanos eso. Formó parte del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Ha sido renegociador de deuda en representación del Estado. Explícanos tu concepto, tu visión. Hay una serie de cosas que hay que definir cuando se habla de este tema. Porque una cosa es hacer ideología, otra cosa es hacer política sobre un tema nacional de importancia, y otra cosa es tratar con rigor metodológico y académico y científico y financiero
el tema. La República Dominicana era una economía muy pequeña hasta hace 20 años atrás. Sin embargo, cuando el presidente Balaguer en el año 78 entrega el poder a Antonio Guzmán, dejó una deuda de unos 900 y tantos millones de dólares. Deuda externa, nada más, porque no había deuda en pesos, deuda pública interna no existía, a menos de los atrasos que había con constructores y ese tipo de cosas. En el año 1986, cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco sale del poder y vuelve a entregarle al presidente Balaguer, en esos 8 años se generó una multiplicación de la deuda que la llevó a casi 4.000 millones, 3.700, 3.800 millones. Entonces, de ahí ha ido escalando e incrementando, pero también ha ido escalando e incrementando el PIB, es decir, la riqueza total del país. Es como que tú me digas que te preocupa la deuda del público con la banca comercial. Ahí están todas las empresas del país. Cientos de miles de millones, cientos de miles de millones de pesos y de dólares, muchos millones de dólares, que el sector privado tiene como compromiso porque es la forma de manejar la economía. La gente sabe que sin un préstamo hipotecario, a menos que usted sea un agraciado de la lotería o de una herencia o de lo que sea, para usted comprar una casa tiene que coger una deuda o no, una hipoteca sobre la casa o el apartamento que usted va a comprar. Para una empresa industrial poder financiar cada año de producción. No, ese es el capital de trabajo, pero renovar equipo, ampliar equipo de producción, etcétera. ¿Qué hace? Se endeuda con la banca. Se endeuda para la producción, como te dije. Para la producción y para la inversión, para ambas cosas. Cosa que no es muy entendible que se endeude hasta para la producción, por ejemplo. Cosa que no es muy entendible para la gente que se endeude pero claro, necesita comprar capital, materia prima. Sí, bueno, pero que se supone que el negocio debería de dar para eso. No necesariamente. Es decir, no existe un país en la tierra, no sé Corea del Norte, pero no existe un país en la tierra en el mundo del año 2019 que no haya un sistema de financiamiento tanto privado como público. Y ahí venimos al tema público. El Estado juega un papel que no es el papel que juega el sector privado. Hay países donde se considera que el sector privado no debe existir o debe estar muy limitado y entonces todas esas actividades las hace el Estado. Hay otros en donde es una asociación público-privada de muchas cosas y hay otros donde todo es privado. Pero aún así existe un Estado que te provee fuerzas armadas, te provee un sistema de seguridad pública de la policía, bomberos, jueces, enfermeras, hospitales, etcétera. Infraestructuras que las hace el Estado solamente, porque una infraestructura como el Metro de Santo Domingo solo lo podía hacer el Estado, o un sistema ferroviario nacional que se necesita en este país solo lo puede hacer el Estado. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Estado, las finanzas públicas tienen 3 componentes. Ingreso, que son los impuestos, gasto, que es el presupuesto, y financiamiento. Esos 3 elementos, esos 3 elementos van juntos. Nadie tiene solamente ingreso. Aquí la gente tiene una idea decimonónica de que ingreso y gasto, que no debe haber deuda. Adiós, caramba. Eso es imposible en el mundo de hoy. Ahora, las políticas de financiamiento tienen que ser adaptadas a las condiciones de cada país y prudentes. Responsables.
si tú ves que tú tienes un proceso en el cual se está convirtiendo en una bola de nieve, entonces tú tienes que adoptar medidas, ya sea incrementar los ingresos o reducir los gastos y por lo tanto reducir el endeudamiento o el financiamiento. Entonces, a mí no me gusta hacer... Todavía no estamos en ese punto. ¿Tú consideras que no es momento de reducir? Porque hay algo que dijo Pedro que hay que aclarar. Una cosa es la deuda pública, y otra vez el cuasificado, que es la deuda externa, dólares, en euros, en yuanes, en yenes, en lo que fuere, en libras esterlinas, la deuda contratada con organismos internacionales y la deuda interna. ¿Qué es eso? La que emite el Ministerio de Hacienda y organismos autorizados por el Ministerio de Hacienda como bonos u otro tipo de instrumentos. La externa asume unos 23 mil. Yo lo tengo aquí. 23 mil millones de dólares. 23 mil. Eso del Producto Interno Bruto que este año va a cerrar en 86. La deuda externa, te voy a decir exactamente cuánto es. A agosto del año 2019 fueron 23.268. ¿Cuánto suma eso del Producto Eso hace Bruto? el 27.7% del PIB. Y es el 67% del total de la deuda pública. Correcto. La deuda interna es... llevada a dólares. Dolarizada, porque está en pesos y también en dólares. Pero se dolariza para fines contables 11.357 millones de dólares para un 33% y ese un 13.5% del total de la deuda pública, que sumados hace un 41.2%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, es la deuda. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2002, 2003 y 2004, aquí hubo una hecatombe financiera. Y por una decisión política del gobierno de entonces, el Banco Central tuvo que hacer el rescate por encima de lo que decía la ley de todos los depósitos bancarios de Baninter, de Bancrédito, de Mercantil, no me acuerdo cuál más hubo. Eso fueron esos tres, creo. Esos tres. Y la capitalización o la liquidación de esos bancos. ¿Eso qué produjo? Eso produjo un stock de deuda del Banco Central o de compromiso del Banco Central con el público, porque era, si yo emito en pesos 100 millones de pesos, yo tengo que neutralizarlo captando. Si no se hubiera disparado, si no, la inflación como fue en el 2003 y en el 2004 hubiera llegado casi al 100%. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central? Es el manejo de la política monetaria, que no tiene nada que ver con la deuda pública, absolutamente nada que ver. El manejo de la política monetaria en la cual tú primero manejas el stock de deuda y por otro lado expande o constriñes los medios de pago. Pero eso es política monetaria. Evidentemente, hay un problema que hay que tener un acuerdo nacional para ver cómo capitalizamos ese stock de deuda. El gran problema son los intereses de esa deuda y que esos intereses deben ser pagados por el Estado al Banco Central, ya sea en forma de bono, de muchas otras formas. Pero es una deuda contable entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. No, pero los intereses. Los intereses, no el stock. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos preocupados? ¿Cómo llamarle? Que ellos agarran el stock de deuda del Banco Central y se lo suman a la deuda pública. No, pero no solamente el stock, también los intereses, suman todo. Suman todo. Sumarle el stock más los intereses y al sumarle le da 51%. Y eso es un error. Metodológico. Pedro, muy buena esta última, vamos a decir, explicación que Julio ha hecho. Que sabe. Yo más o menos la intuyo. Por razones de formación. Claro, por supuesto. Señores, gracias Pedro por estar aquí como todas las semanas los jueves. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles para que ustedes lo vean el jueves, señores. Hasta la próxima.